Fulgencio Batista Saldívar nació en Vannes el 16 de enero de 1901 y murió en Marbella, España, 6 de agosto de 1973. Fue un político y militar cubano que fue presidente constitucional de Cuba de 1940 a 1944 y dictador de 1952 a 1959. Información profesional de Batista. Militar desde 1921 activo, Ejército Revolucionario de Cuba, rango militar alcanzado mayor general, conflictos, Segunda Guerra Mundial y Revolución Cubana, partidos políticos, Coalición Socialista Democrática de 1939 a 1948, Partido Liberal de Cuba de 1948 a 1949, Partido de Acción Unitaria de 1949 a 1952 y Partido de Acción Progresista de 1952 a 1959. Trayectoria de Batista en los altos mandos. Tras el derrocamiento del gobierno del general Gerardo Machado en 1933, se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, pero el descontento persistió en una parte de la sociedad. Un grupo de militares, entre los que se encontraba Batista y algunos sectores democráticos, firmaron un manifiesto pidiendo la elaboración de una nueva constituyente que sustituyera a la de 1901. Batista participó en varias conspiraciones que culminaron en el golpe de Estado cívico-militar del 4 de septiembre de 1933, conocido como la Revuelta de los Sargentos. Se estableció entonces una junta de gobierno, la llamada Pentarquía. Sus miembros eran José Manuel Iriarty, Porfirio Franca, Guillermo Portela, Ramón Grau San Martín y Sergio Carbó. También formaba parte del gabinete revolucionario Antonio Guitera. A propuesta de Sergio Carbó, Batista se nombró a sí mismo jefe de las Fuerzas Armadas con el rango de coronel en aquel mismo año. De 1934 a 1940 dirigió con mano dura la represión contra los movimientos comunistas y socialistas de las centrales azucareras. Conservó el control sobre los varios presidentes provisionales entre 1934 y 1940. La industria azucarera se vio duramente afectada a raíz del deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante el año de 1939, aunque el nuevo tratado firmado el 27 de diciembre de 1939 mejoró la situación al restablecer el sistema de cuotas para esta industria. En 1940 fue elegido presidente de Cuba con una candidatura populista. Ese mismo año se aprobó una nueva constitución para el país, considerada progresista para la época. Presidencia constitucional 1940-1944. Tras la dimisión de Federico Laredo Brut en 1940, Batista se presentó como candidato de la coalición socialista democrática en las elecciones de 1940 y fue elegido presidente, inaugurando su mandato el 10 de octubre de 1940. En dicho gobierno llegarían a participar algunos ministros del Partido Socialista Popular. En 1940 se creó la Asamblea Constituyente, en la cual participaron políticos procedentes de distintos sectores políticos del país, tales como Carlos Prío Socarrá, Ramón Grau San Martín, Eduardo Chivas, o los comunistas Blas Roca Calderío y Juan Marinelo Vidarrueta. El 8 de junio de ese mismo año se aprobó la nueva Constitución, que introdujo en la práctica política cubana un semiparlamentarismo. El presidente era elegido por sufragio universal para un periodo de 4 años. Además, potenciaba la intervención del gobierno en la economía e introducía una red de seguridad social. Durante su primer mandato, Batista cooperó en la Segunda Guerra Mundial con los aliados y declaró la guerra al Imperio japonés, Alemania e Italia. En 1944 se convocaron nuevas elecciones y fue elegido presidente Ramón Grau San Martín. Posteriormente a la victoria de Grau, Batista se fue a los Estados Unidos afirmando que allí se sentiría más seguro. Se divorció de su esposa Elisa y contrajo matrimonio con Marta Fernández en 1945. 2 de sus 4 hijos nacieron en los Estados Unidos durante los siguientes 8 años.
Batista alternó viviendo en el Waldorf Astoria de Nueva York y una casa en Daytona Beach, la Florida. Continuó participando desde la distancia en la política cubana y fue elegido por el Partido Liberal en la provincia de Las Villas para el Senado de Cuba en ausencia. Al regresar al país autorizado por el presidente Carlos Prío, Batista decidió postularse en las elecciones presidenciales de 1952, recibiendo permiso del presidente para fundar el Partido de Acción Unitaria. En 1954 cambió el nombre a Partido de Acción Progresista, aunque después de su primera presidencia nunca recuperó su antiguo apoyo popular, pero conservó el de los sindicatos hasta el final. Golpe de Estado de 1952. Tras 8 años de un gobierno constitucional bajo las presidencias de Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrá, Batista regresó a la isla caribeña como un candidato en las elecciones de 1952. No obstante, algunas de las encuestas situaban en tercer lugar, detrás de Roberto Agramonte del Partido Ortodoxo y Carlos Evia del Partido Auténtico. Ante las perspectivas de una derrota segura, el 10 de marzo de 1952, a escasos 3 meses de las elecciones presidenciales, dio un nuevo golpe de Estado apoyado por parte del Ejército Nacional, alegando una serie de razones: corrupción gubernamental, pandillerismo, violencia pública. Era cierto también. Valiéndose de su liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas y estando respaldado por ciertos sectores políticos del país, Batista depuso a Carlos Prío Socarrá, canceló las elecciones de 1952 y se impuso como presidente provisional. El golpe de Estado trajo muy poco derramamiento de sangre, murieron 3 militares, pero trajo la atención y la preocupación de gran parte de la población. De vuelta en el poder, Batista aumentó el salario a las Fuerzas Armadas y el de las policías de 67 pesos a 100 pesos y de 91 pesos a 150 pesos respectivamente. Batista abolió la Constitución de 1940 y suspendió las libertades políticas, suspendió el Congreso y entregó el poder legislativo a un Consejo de Ministros, suprimió el derecho a huelga, restableció la pena de muerte prohibida por la Constitución de 1940 y suspendió las garantías constitucionales. Con el fin de legitimar su gobierno, Batista organizó unas fraudulentas elecciones el 1 de noviembre de 1954 con él mismo como candidato de una coalición entre el Partido de la Acción Progresista, Partido de la Unión Radical y Partido Liberal. La oposición se dividió por su parte en abstencionistas y electoralistas. Las abstencionistas estaban a favor de boicotear las elecciones independientemente de las circunstancias en las que éstas se llevaran a cabo, mientras que los electoralistas buscaban ciertos derechos y garantías para poder participar. Batista hizo uso del chantaje, la intimidación y el fraude para ganar las elecciones a cualquier costo, lo que provocó que prácticamente todos los partidos políticos retiraran sus candidaturas y se unieran al boicot abstencionista. El expresidente Ramón Grau San Martín realizó una breve campaña política, pero se retiró pocos días antes de las elecciones, acusando a Batista de fraude, advirtiendo que sus partidarios habían sido presionados y aterrorizados. Batista fue elegido entonces con el 88,52% de los votos emitidos, con una participación del 52,4%. Batista tomó posesión como presidente de la República el 24 de febrero de 1955 y restableció la vigencia de la Constitución de 1940. En un intento por sofocar el creciente descontento de su pueblo, que se manifestó en numerosas ocasiones a través de huelgas, disturbios de estudiantes, Batista estrechó la censura sobre algunos medios de comunicación y recrudeció la represión de los comunistas a través de la violencia indiscriminada, tortura y ejecuciones que costaron la vida en una cifra que oscila entre los 890 y los 1588. En este acápite hay que resaltar que la revista Bohemia, triunfada la mal llamada Revolución, inventó la cifra de 20.000 presos, muertos y desaparecidos. Durante la década de 1950, el régimen de Batista recibió soporte financiero, logístico y militar de Estados Unidos, bajo los gobiernos de Harry Truman y de Dwight Eisenhower.
hasta comienzos de 1958, cuando Estados Unidos dejó de venderle armas a Cuba e impuso un embargo a la isla debido a la fuerte represión de Batista contra los revolucionarios. Hay que recalcar que estos revolucionarios cometían actos de terror en el movimiento 26 de julio y los otros estaban en la Sierra Maestra. Durante 2 años, desde 1956 a 1958, el movimiento 26 de julio de ideología nacionalista marxista-leninista, encabezado por Fidel Castro, lideró la resistencia contra Batista a través de una guerra de guerrillas urbanas y rurales que culminó con la derrota definitiva del régimen dictatorial a manos de los rebeldes. En la madrugada del 1 de enero de 1959, Batista huyó de Cuba y se estableció en la República Dominicana, gobernada por su aliado Rafael Trujillo. Finalmente encontró asilo en el Portugal del dictador Oliveira Salazar, aunque su muerte se produjo el 6 de agosto de 1973 cerca de la localidad española de Marbella. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. ¡Silencio! Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar, esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Hombro con hombro debemos trabajar por la armonía espiritual de la gran familia cubana y sentirnos todos en esta patria que es de todos, como la quiso Martí, cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza, en las mismas ilusiones, para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. Al tomar el poder, Batista había heredado un país relativamente próspero para América Latina. Cuba era uno de los países más desarrollados de la región. En la década de 1950, el PIB de Cuba per cápita era aproximadamente igual al de Italia. Por otra parte, Batista respetó los derechos de las industrias estadounidenses, de cubano, comercio cubano. Los salarios de los trabajadores industriales cubanos aumentaron significativamente. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 1958 Cuba tenía el 8º salario industrial más alto del mundo. Batista alentó el juego de azar a gran escala en La Habana. En 1955 se anunció que Cuba concedería una licencia de juego a cualquiera que invirtiera $1 millón estadounidenses en un hotel y 200,000 en una nueva discoteca, y que el gobierno proporcionaría fondos públicos para la construcción de los casinos, una exención fiscal de 10 años y que no se aplicaran los derechos sobre los equipos importados y muebles de los nuevos hoteles. Cada casino pagaría al gobierno $250,000 por licencia, más un porcentaje de las ganancias. Cuando Batista escapó de Cuba, escapó con una fortuna de más de $2 millones. Decía la dictadura que era todo el erario público. Mentirosos. Exiliándose primero en la República Dominicana, luego en la isla Madeira, Portugal y por último en la España de Francisco Franco. Batista permaneció en España hasta su muerte en 1973 a causa de un infarto. Está enterrado en el cementerio San Isidro. Algunas consideraciones. A pesar de la intermitente violencia revolucionaria, 1957 fue el año cumbre de la economía cubana. A fines del mismo, La Habana rebosaba de actividad, alegría y optimismo. Se atrevió a decir Mario Lazo en su obra Cuba traicionada, una daga en el corazón. La inflación era baja, fluían las inversiones, la balanza comercial era favorable y La Habana era considerada una de las ciudades más adelantadas del planeta. Cuba, con una población de 6,5 millones de habitantes, tenía una tasa de mortalidad infantil más baja que la de Estados Unidos, Canadá y la Argentina. Existía pobreza y había desigualdades como cualquier otro país, no como la que vino después con la mal llamada revolución.
En materia de bienes suntuarios, en 1959, según las estadísticas de Naciones Unidas, había una radio cada 5 habitantes, un televisor cada 28, un teléfono cada 38, un automóvil cada 40 habitantes. La educación pública tenía 25.000 maestros, 3.500 de la privada. Cuando el escaso exilio cubano llegó a la Argentina, se sorprendió por el grado de ausencia de confort en el que se vivía. En Centroamérica, a manera de ponderación, se sostenía que los cubanos son los argentinos del Caribe. En Buenos Aires circulaban los Packard del 49, mientras que en La Habana estaba atestada de los modelos más modernos de la época. Hoy, fieles testigos de los tiempos mejores. Entonces el problema en Cuba era político, institucional, y Batista se negaba a reconocerlo. Una sociedad moderna, o que aspiraba a serlo, no podía contar con un presidente que además era un dictador. Entonces llegó Fidel Castro, algo peor. Cuando Cuba en general se dio cuenta, había cambiado un dictador por un tirano. Así se fueron los gringos y llegaron los rusos. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.